pasada, que no se le ha ido ningún jugador verdaderamente de los importantes. Se ha ido Trossard al Besiktas, pero bueno, de los gordos no se ha ido ninguno. Y bueno, estuvo a punto de ganar la Champions. Yo creo que, y lo que ha fichado, Guimaraes, Solis, yo creo que es el gran favorito. Luego ya veremos a ver qué tal Iraola en el Liverpool, que bueno, ha fichado, pero no como la temporada pasada, que fue el que más gastó. Vamos a ver qué tal Xabi Alonso en el Chelsea. Sí, vamos a hablar de esos proyectos. Es que el Liverpool, claro, tampoco podía fichar mucho más teniendo en cuenta todo lo que había gastado. Tiene un plantillón el Liverpool, ¿eh? A ver ahora cómo lo hace, lo combina todo Iraola para que salga bien, pero es un proyecto a tener en cuenta, ¿eh? Sí, y luego Xabi Alonso, quizá le falte un 9, vamos a ver si llega alguno. Sí, pues está Joao Pedro, pero le falta quizá un 9 más puro, pero hombre, también tiene una gran plantilla. Pero yo creo que el Arsenal tiene gran plantilla y tiene un equipo consolidado que juega de memoria. Poco lo que le pasa al Barça en España, ¿no? Al final son equipos que ya saben jugar, saben a lo que juegan, con jugadores que llevan mucho tiempo juntos y bueno, encima se refuerzan. Vamos a ver, va a ser la Premier es un torneo, por ejemplo, la primera jornada tenemos un Newcastle-Liverpool, pues es una salida muy difícil para el Liverpool a Newcastle el primer día, a pesar de lo que ha perdido el Newcastle. Claro. El City recibe al Bournemouth, el primer partido ya de Premier sin Iraola, vamos a ver qué hace el City, pero bueno, el Arsenal favorito seguro. Claro, estoy pensando en el Liverpool de Iraola, que va a tener presión, va a tener muchísima presión, porque vienen de un año que ha sido muy malo, el segundo de Slot, después de ganar la Premier, sí. Y la presión que va a tener Iraola va a ser gorda, Presión tremenda. Yo creo que él tiene que hacer lo que hacía en el Bournemouth, con un equipo más modesto, con peores jugadores, ser muy valiente. Bournemouth era un equipo que le veía jugar las transiciones rápidas que hacía por las bandas, un equipo que llegaba con mucha gente al ataque. Entonces es un poco, yo entiendo al Liverpool que le haya fichado, porque Iraola es un poco el estilo del Liverpool, ese Liverpool ofensivo. Por ejemplo, recordemos el Liverpool de Klopp, ¿no? Que era un equipo, lo que decían, el rock and roll, ¿no? Un equipo que jugaba con mucha velocidad, con mucha gente al ataque. Pues eso es lo que tiene que hacer Iraola, y tiene futbolistas, lógicamente, para poder hacerlo. Y luego vamos a ver el Manchester United, que no hemos hablado de él, Joseba. Es verdad. El equipo, bueno, mantiene a Carrick, se lo ha ganado Carrick. Hombre, como interino. La segunda mitad de la temporada pasada fue muy buena, Vuelve a la Champions, afortunadamente, claro, porque es un equipo que tiene que estar ahí, o sea que muy bien. Hacía mucho tiempo que no jugaban juntos los dos de Manchester en la Champions, Mira, igual tenemos algún partido entre ellos, ya tendría que ser en eliminatoria. Pero sí, vamos a ver qué tal. A mí Tielemans me gusta, me parece un buen fichaje, pero me parece que es difícil pelear con el Arsenal. Yo creo que el Arsenal, si no gana el Arsenal esta Premier, será una sorpresa para mí. Y luego está el Chelsea de Xabi Alonso, del que hemos comentado alguna cosilla, pero que yo creo que la principal virtud, aunque ellos seguramente no lo querían, es que no va a jugar competición europea. Con lo cual ahí tiene un calendario de domingo y algún miércoles jugando las competiciones de Copa de allí. Con lo cual eso le da otro margen, otra perspectiva, ¿no? Claro, y luego la Copa de la Liga, que suelen jugar pues futbolistas ya no tan habituales. Yo creo que eso le beneficia mucho. A ver qué pasa con Enzo Fernández. A mí me parece que tiene un centro del campo espectacular. Si no se va ninguno, Enzo, Caicedo es un centro del campo tremendo, Palmer por delante. Luego puede entrar también Lavia, tiene futbolistas de todo tipo. Se le ha ido Garnacho, pero bueno, tampoco era un jugador tan importante, se ha ido a Aston Villa. Que por cierto, si es capaz de repetir el Aston Villa posición de Champions con Unai Emery, después de todo lo que están fichando tantos equipos, tendrá un mérito espectacular, Estoy pensando, el bueno de Emery. Yo no descarto que los 4 primeros clasificados de la Premier estén entrados por 4 entrenadores españoles, Es posible. El Liverpool por ir ahora, el Chelsea con Xabi Alonso, tenemos el Arsenal con Mikel Arteta y el Aston Villa con Unai Emery. Sería tremendo, Sería tremendo. Tampoco es descabellado pensarlo, Tampoco no es descabellado. Hombre, quitas al City y al United de ahí de la ecuación, pero bueno, tampoco es una locura, posible. Es difícil, seguramente es el Aston Villa el que puede no estar ahí. Luego vamos a ver qué tal le va, por cierto, a Arbeloa con el Fulham. Es un proyecto interesante. También es verdad que no habíamos hablado de él, es verdad. Sí, Arbeloa. Si es que la Premier tiene tantas cosas. Arbeloa en el Fulham, bueno, ha llegado Gonzalo, tiene varios de los jugadores de la temporada pasada. Primer partido, fíjate lo que es la vida, Primer partido, Fulham-Chelsea. Arbeloa contra Xabi Alonso. Eso no lo sabía. La primera jornada, increíble, macho. ¡Hala! Pues no lo sabía. Los dos últimos entrenadores del Real Madrid, amigos íntimos además, y los dos últimos entrenadores del Real Madrid hasta que ya llegó Mourinho. Pues mira. Pues la primera jornada tenemos un Fulham-Chelsea para empezar, y luego ese Newcastle. El Arsenal debuta contra el Coventry en viernes. El United, el City contra el Bournemouth, y el United, la verdad que no me acuerdo, no me lo sé todo de memoria, pero hay un Fulham-Chelsea, sí, seguro. Pues nada, pues lo veremos, claro que sí, lo contaremos aquí todas las semanas. Maldini, te dejo que disfrutes de Cádiz. Claro, ves cómo se acaba el Mundial y no pasa nada. No pasa nada, estamos todos ilusionados, claro que sí, estamos todos ilusionados, claro que sí. Disfruta lo que te queda, gracias, crack. Un abrazo, chao. chao.
the mambo tonight. Pues sí, es momento, querido Joseba, de nuestro mensaje de Winamax. Como cada noche a estas horas entramos en winamax.es y le echamos un vistazo a las cuotas actualizadas que tenemos en vivo para ese partidazo de mañana. Porque sí, mañana nos fijamos en el partidazo entre el Atlético de Madrid y el Málaga. Y mira, vamos a ponerte ejemplo de todo lo que tienes en Winamax esperándote. Puedes apostar a resultado exacto y veo que el 2-0 tiene una cuota de 5,80 a 1. O puedes apostar también, por ejemplo, a que el Atlético de Madrid marque de penalti. Ahí tienes una cuota de 3,95 en Winamax. ¿Qué te parece? Mete el golazo decisivo en la Liga y apuesta por Winamax. Winamax, lo más importante es ganar. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Pues con el repaso de Maldini al fútbol internacional nos vamos, lo dejamos aquí, mañana volvemos a las 9 les contamos el Atleti Madrid-Málaga, el debut del equipo del Cholo Simeone en el Estadio Metropolitano esta temporada, en Liga, y además la vuelta del Málaga a la primera división. Eso en tiempo de juego, y a las 11:30 aquí estaremos en el partidazo, así que descansen y mañana nos escuchamos. Gracias, hasta mañana, adiós. Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado. Noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Aquí estamos después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te voy a acompañar como cada madrugada, como cada día, hasta las 6 de la mañana. En ese momento ya sabes que daremos paso a Herrera en COPE, pero quiero que sepas que hasta entonces y desde ahora mismo hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles, cada uno con su actividad. Unos intentan coger el sueño, otros están velando por la seguridad de todos los españoles, y ya sabes que todo esto sucede en directo, en 4 horas y media de radio, en donde no hablamos de política, que tenemos los teléfonos abiertos y queremos que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Gracias por elegir la radio, gracias por estar aquí en la cadena COPE. Y dirás, bueno, Pulpo, ¿el temazo de hoy cuál es? Pues mira, hoy nos tenemos que centrar en la escucha. La escucha es muy importante porque, por ejemplo, vosotros, los ponedores, sabéis lo importante que es, porque estáis ahí, al otro lado de la radio, estáis atentos a lo que os contamos cada madrugada. Pero, claro, por ahí no va a ir la cosa. Hoy tenemos que hablar de los cuentos. Es una costumbre ancestral que, como veremos, ha estado acompañando al ser humano desde casi siempre. Yo creo que todos hemos escuchado cuando éramos niños historias como esta. Había hace mucho tiempo en un pueblo un sastrecillo que vivía solo en su casa y se sentaba a coser al lado de la ventana para ver mejor con la luz del sol. Una mañana, mientras cosía, oyó la voz de una mujer que pregonaba: ¡A la rica confitura de fresa! ¡Vendo mermelada muy rica! El sastrecillo era muy goloso y compró algo de confitura. Poca, porque tenía poco dinero. Y se dijo: terminaré de coser este chaleco y luego extenderé la confitura sobre una rebanada de pan. Sobre una rebanada de pan. Bueno, es el cuento del sastrecillo valiente. Yo creo que es todo un ejemplo. Esta es una versión de las que se recopilaban las casetes hace ya unas cuantas décadas y seguro que a muchos de los ponedores les suena bastante. En una pequeña ciudad vivía una familia que tenía un hijo muy pequeño. Tan pequeño que no abultaba más que un garbanzo. De ahí que todos los habitantes le conocieran por el nombre de Garbancito. Pachín, pachán, pachón, a Garbancito no piséis. Pachín, pachán, pachón, mucho cuidado con lo que hacéis. Pachín, pachán, pachón, a Garbancito no piséis. Pachín, y así, contento, siempre llegaba a tiempo siendo felicitado por todos. Claro, este es otro clásico, Garbancito, con su cancioncilla. Y como verás, ponedor, estamos recopilando el sonido ochentero. Érase una vez una niña muy guapa y muy buena, a quien siempre se podía ver vestida con una capa
que tenía una capucha, y esta capucha era de color rojo. Por eso, la gente, en lugar de llamarla por su nombre, la conocían por el de Caperucita Roja. Un día le dijo a Caperucita su mamá: hija mía, me dicen que la abuelita está enferma. He pensado que como hoy no tienes colegio, podrías llevarle algunas cositas y de paso hacerle compañía. Mira, he metido en este cesto unas tortitas, manteca y una jarrita con miel. Cruzas el bosque sin entretenerte y se las llevas. Ya verás cuánto nos lo agradece. Bueno, yo creo que esta historia, la de Caperucita Roja, es el más famoso ejemplo de que un cuento va pasando por todas las generaciones. Y para hablar de cuentos he invitado al programa a Ana Cristina Herreiros Ferreira. Ella es filóloga e hizo su tesis doctoral sobre la literatura de los que ni escriben ni leen. Está especializada en literatura de tradición oral y es también escritora, editora, narradora oral y autora de cuentos. Ha recibido, por cierto, en 2 ocasiones el Premio Nacional al Libro Mejor Editado y fundó ni más ni menos la editorial Libros de las Malas Compañías. Recorre el mundo contando y escuchando cuentos y en esta faceta es conocida como Ana Griot. Ana Griot está en este momento aquí en la cadena COPE poniendo las calles. Buenas noches, Ana. Hola, buenas noches, Pulpo. Buenas noches, gracias por estar con nosotros como un oyente más, como un ponedor más. Y lo primero que queremos saber es, ¿qué cuento? ¿Qué es cuento? ¿Qué es un cuento? ¿Un relato? No sé si es un texto con una historia. ¿Qué tiene que tener un cuento precisamente para ser eso, para ser un cuento? Bueno, un cuento es una estructura narrativa, corta, importante también, y normalmente tiene un planteamiento, un nudo y un desenlace. Y en la tradición oral, los cuentos tradicionales son cuentos que perviven en variantes, porque se transmiten tradicionalmente, que por eso se llaman cuentos tradicionales, de boca a oreja. Y cada persona que los escucha, como no los fija por escrito, no los tiene fijados por escrito, cada vez que los cuenta, los reinventa. Le pone su piel, le pone su pálpito y le pone su aliento y los hace suyos. Por eso se llaman cuentos tradicionales. Dentro de estos cuentos tradicionales hay cuentos maravillosos, cuentos novelescos, cuentos de animales y cuentos de retahíla. Y los cuentos maravillosos son los cuentos que han contado las mujeres desde siempre. Desde que el hombre y la mujer son hombre y mujer, contamos cuentos, porque si algo nos define como seres humanos es la capacidad de fabular. Eso que llamamos literatura y que en la mayor parte del mundo es oral y se manifiesta en sus cuentos y mitos y leyendas. Joder, qué interesante. Ana, ¿realmente podríamos definir qué son los cuentos de retahíla? Los cuentos de retahíla son esos cuentos que se van acumulando. Pues, por ejemplo, ay María, qué mala está tu tía, ¿con qué la curaremos? Con palos que le demos. ¿Dónde está el palo? El fuego lo quemó. ¿Dónde está el fuego? El agua lo apagó. ¿Dónde está el agua? Periquillo se la bebió. ¿Dónde está Periquillo? En La Habana. ¿Dónde está La Habana? Donde a mí me da la gana. Qué bueno, por favor. Es que me acuerdo perfectamente de este tipo de juegos de palabras, de frases, de cuentos que yo le contaba a mi hija cuando tenía 3, 4 años, 2 años. Es que me acuerdo perfectamente esos momentos maravillosos de quedarme un ratito en la cama, en la cuna con ella, hasta que cogía el sueño. Y claro, nos inventábamos un montón de cosas. Y ahora que ya tiene 23 años, Ana, ella los recuerda perfectamente. Es maravilloso poder recordar y sobre todo poder haber hecho eso con tus hijos. Con esto que acabamos de vivir, yo imagino que nos demuestra que el origen de todo esto está en las historias que han contado desde siempre las madres, los padres a sus hijos, ¿no? Sí, las madres son las grandes contadoras y contaban a sus hijos, pero también es verdad que esto de contarle a los niños es una cosa muy reciente. Sucede desde el siglo XIX con el romanticismo alemán, que se inventa el concepto de infancia, el concepto de nacionalismo y el concepto de pueblo. Y en ese momento surge un interés por los cuentos justamente no para contárselos a los niños, sino para justificar la pertinencia de los nacionalismos incipientes. Se pensaba que en estos cuentos estaba el espíritu nacional de un pueblo. Pero los primeros recopiladores, pues los hermanos Grimm en Alemania, pero Asbjørnsen y Moe en Noruega, Petre Ispirescu en Rumanía, etc., se dieron cuenta de que todos esos cuentos, en el fondo, no tienen ningún nacionalismo, no son de ninguna parte, son de todas partes, porque en todo el mundo se cuentan los mismos cuentos. Con la aparición del concepto de infancia, aparece y se especializan esos cuentos de una forma pedagógica y se usan pedagógicamente para enseñar a los niños determinados valores. Pero lo cierto es que los cuentos nunca se le han contado a los niños estaban y aprendían a ser adultos. Mira, yo me fui a montar una biblioteca general y cuando llegué llevaba muchos cuentos en francés.
Sí. Pero claro, no hay protagonistas negros y si hay alguna violencia es esa. Y tampoco les interesa mucho, porque no tiene nada, no les resuena nada de su cultura. Le pregunté al bibliotecario, ¿a quién le contáis a los niños cuentos de niños? Y me miró con cara de esta es tonta y me dijo, si le contáramos a los niños cuentos de niños, ¿cómo se iban a hacer adultos? Porque los cuentos tienen ese mundo simbólico que nos permiten trazar caminos, caminar por esos senderos por los que luego caminaremos cuando seamos adultos. Nos enseñan el camino de la adultez, la traición, el engaño, la encrucijada, tener que elegir, el encuentro con la muerte o con los muertos. Entonces, todas esas cosas que luego nos acontecen cuando somos adultos, los transitamos primero en esos cuentos que cuentan las adultas, sobre todo, y que tienen ese mundo simbólico. Y por eso son universales, porque el lenguaje universal, el lenguaje simbólico es universal. Sí, has mencionado hace unos segundos que estuviste en Senegal. ¿Qué hiciste allí? Cuéntanos. Pues mira, le pregunté al bibliotecario cómo empezaban los cuentos y me dijo, cuando tú escuches Kakongo Kakon y alguien conteste Bam Bam Bé, ahí hay un cuento. Y cuando tú escuches Kakon Kakon Colés, ahí acabó el cuento. Así que me fui a escuchar por la noche, que es cuando se cuentan los cuentos, las mujeres, porque la noche, como la madre y como la muerte, a todos nos hace iguales. Y cuando yo escuchaba Kakon Kakon Colés, pum, grababa en yola, claro, que es su lengua, que yo no entendía. Y cuando escuchaba Kakon Kakon Colés, pues pum, acababa de grabar y grabé 300 cuentos. El bibliotecario me los tradujo al francés y yo hice una lista, les puse títulos a los cuentos, hice una lista y puse El dragón que se comió el sol lo cuenta la abuela Omayeyu. La niña de la calabaza la cuenta la abuela Bintu Diallo. Y fui poniendo títulos a los cuentos y poniendo cuál era la abuela que contaba el cuento. Y los jueves venían los niños a la biblioteca y como no teníamos libros para prestarles, pero sí teníamos abuelas, les prestábamos abuelas. ¡Qué bueno! Se podían llevar, querían un cuento, decían, lo cuenta la abuela Bintu Diallo, entonces se llevaban a la abuela Bintu Diallo y a las 4 de la tarde. Tenían que devolverla a las 6 de la tarde, que es cuando cae el sol en Senegal, en buen uso, porque si no penalizábamos. Porque estábamos formando usuarios ya para esa biblioteca. Claro. Así que los primeros libros que prestamos fueron abuelas. Qué maravilloso, Ana, me parece bestial. ¿Y esas abuelas se prestaron voluntariamente? Se prestaron, las abuelas se prestan muchísimo a todos, son maravillosas. Tienen mucho tiempo, tienen muchas ganas de contar, tienen muchas ganas de ser escuchadas y conocen un montón de cuentos y un montón de historias. Son las depositarias de nuestros saberes ancestrales. Además, es algo habitual en la cultura de los 5 continentes, además, porque si tomamos, por ejemplo, tu ejemplo sobre tu experiencia en Senegal, en África, ¿hay realmente qué quieren transmitir a través de estos relatos esas abuelas? Pues los cuentos que cuentan sobre todo son cuentos, como en todas partes del mundo, donde es muy importante entender que solamente el bien y la felicidad individual se alcanza si tú consigues que tus vecinos sean felices, si tú consigues que tu comunidad sea feliz. Y curiosamente ahora están los neurocientíficos diciendo exactamente lo mismo que las abuelas de Senegal saben desde hace milenios. Y es una cosa muy increíble porque el personaje de todos los cuentos tradicionales maravillosos que cuentan las mujeres y también los de Senegal no es el hijo mayor. Esas son las leyendas de los hombres. Los cuentos que cuentan las mujeres, el protagonista es el pequeño. Ese que no salió el más guapo porque no se parece a su padre, ni el más listo porque no se parece a su madre, que se ha tenido que cuidar a sí mismo porque ya no hay tiempo para él. Y que en ese abandono, de alguna manera, ha podido crecer. Ese del que sus hermanos se avergüenzan, ese que no tiene ambición ni tiene ningunas ganas de mejorar su condición porque está bien donde está. Pero de pronto sucede un conflicto en su comunidad o en su familia y se tiene que poner en camino para resolverlo. Se pone en camino para resolver un problema que no es personal sino comunitario. Pero en ese camino se detiene porque se encuentra con alguien que también sufre, que también tiene una penuria. Ese otro se revela como el donante, el que tiene el saber, el don, o el objeto mágico que le permite al que se ha puesto en camino resolver el conflicto, reparar el daño, hacer que triunfe la justicia y después, y solo después, encontrarse con lo femenino. Lo femenino libre, que eso es la princesa. Y después de encontrarse con lo femenino, regresa al lugar de donde partió, porque los cuentos son siempre circulares, los viajes son circulares. Uno viaja siempre al lugar de donde parte,
para regresar pleno con cuanto aprendió en el camino. Esto cuenta los cuentos de todo el mundo, también los de Senegal. Y luego, claro, uno se da cuenta que es algo habitual en la cultura de los 5 continentes, ¿no? ¿Quiénes son todos estos personajes? Los personajes me refiero que aparecen en esas historias. Los personajes de Senegal son esos cazadores pequeños que consiguen vencer a un dragón que se ha tragado el sol y que por ello su comunidad está a punto de perder la esperanza de que haya luz. Y ese joven que se ha puesto en camino para conseguir la luz consigue vencer al dragón, pero no quiere una recompensa. Así que se queda en su casa quieto, pero el rey se pone enfermo porque no quiere reconocer a aquel de su comunidad que ha conseguido salvar a su pueblo. Y la madre le dice, vete hijo, vete a decirle al rey que has sido tú. Y él va. Claro. Y entonces el rey lo reconoce porque se le ha caído un zapato, como la Cenicienta. Y de pronto pues le entrega a este que ha arriesgado su vida para salvar a su comunidad lo más valioso que tiene una comunidad. ¿Sabes qué es? Sí. Una mujer. Porque lo más valioso que tiene un pueblo son sus mujeres. Y es así como este hombre consigue encontrarse con lo femenino gracias a que se ha puesto en peligro para salvar a su comunidad y consigue una vida plena y feliz. Fíjate, estás mencionando así que los cuentos son historias circulares. Me ha gustado mucho esa definición. Pero ¿tú crees, Ana, honestamente, ¿tú crees que siempre es así? Los cuentos maravillosos sí, la mayor parte de las veces. Hay veces en que no, pero son los menos los cuentos que no son circulares. Por ejemplo, la ratita que nunca fue presumida, que se la comen y no hay posibilidad de regreso. Aunque hay algunas versiones de esa rata donde sí hay posibilidad de regreso porque aparece el ratón que ha despreciado previamente y vence al gato, ¿no? El pequeño que vence al grande, porque en los cuentos sucede eso que llamamos justicia poética, que el pequeño es capaz de vencer a ese monstruo que amenaza con devorarlo todo. Y quien vence al monstruo es un niño pequeño que tiene hambre, es una hormiga que se sube la tripa del monstruo, le pica y hace que el monstruo reviente, porque si hay un arma poderosa es la alegría. Ya, es brutal. También quería preguntarte precisamente por eso, ¿no? Sobre todo este tema, la alegría es fundamental. ¿Los cuentos siempre tienen que acabar bien? Bueno, no todos, y depende de para quién. Porque en todos los cuentos acaban con la justicia, por supuesto. Los cuentos maravillosos, insisto. Pero es cierto que aquel que ha cometido el daño o que ha provocado el daño del que se ha puesto en camino sufre un castigo. Y eso es justísimo. Hay gente que cree que los niños son crueles, pero los niños no son crueles. Los niños y las niñas son tremendamente justos. Quieren que se instaure la justicia en el cuento. Y si no pedimos justicia en los cuentos, ya me dirás cómo la pedimos en la vida. Así que los cuentos en el primer lugar donde aprendemos a reclamar la justicia. Ya. Bueno, esto digamos en la nueva era de los cuentos, que sí están destinados a los niños, pero según nos has explicado aquí en Poniendo las Calles, Ana, al principio además de esta charla, el objetivo inicial de los cuentos eran los adultos. En África no se le cuentan cuentos a los niños. Mira, estuve en la selva en Camerún con los pigmeos Baka. Todas las noches, cuando cae la noche, se encienden las luciérnagas, que es la única luz que tienen. Y ves caminando por senderitos por donde nunca habrías imaginado que había un sendero en la selva de la cuenca del río Congo. Pequeñas luces. Son las luces del fuego familiar de los pigmeos que vienen a construir el fuego comunitario. Joder. Llegan, encienden un fuego comunitario porque ellos saben que lo público se construye con un poquito de lo privado. Construye su fuego comunitario, se sientan en círculo alrededor de él, porque el círculo es la forma más democrática, todos están a la misma distancia del fuego. Piden permiso a las mujeres, que son las dueñas de la noche, son las dueñas de la palabra y del fuego, que transforma lo crudo en cocido y la palabra en relato. Y cuando han obtenido el permiso de las mujeres, comienzan con su fórmula de inicio de los cuentos, que es «Sasa, ¿me escucháis?» «Sa», contesta todo el público allí congregado. Y comienzan a contar. Y cuentan. Sus cuentos se llaman likanos, que significa consejo. Y de pronto el que está contando se pone a cantar. Y como son cazadores, es un pueblo cazador-recolector, comienzan a cantar todos juntos. Y cuando quiere recuperar la palabra, vuelve a decir «Sasa, y todo el mundo contesta «Sa», y ahí guardan silencio.
pero de pronto alguien se levanta y hace un gesto como si fuera un mono que se está llevando a un niño, y cuando ya después de 3 o 4 horas alguien da signos de cansancio, el que cuenta dice, Licano kombu, cortamos el Licano kombu, contesta la gente, y ahí se acaba, hasta el día siguiente. Y ellos son un pueblo que eran cazadores, son el pueblo más antiguo sobre la tierra porque tienen una cultura basada en la escucha. Y los han sedentarizado, y cuando sedentarizas a un pueblo cazador-recolector lo condenas a morir, porque en cuanto has recogido el ñame aquí ya no hay ñame, y si no sabe cultivar. Así que ellos saben que la única forma de no olvidarse de quiénes son es recordar todas las noches sus cuentos, esos cuentos que hablan de ellos, de cómo se formó la selva, de la necesidad de escuchar porque quien no escucha se convierte en un animal, claro, de qué te construye como hombre o como mujer en la comunidad, de cómo regresar a la selva, de lo mágico de la selva también, ¿no? De Ichengi, que es la puerta de la selva, etc. Entonces, todos estos cuentos que construyen su identidad y construyen su comunidad son contados todas las noches allí, a la luz de las luciérnagas, para no olvidarse de quiénes son. Esta gente lleva 250.000 años viviendo en este planeta porque tiene una cultura basada en la escucha. ¡Wow! Qué mágicas tus palabras y en qué mágico contexto las estamos escuchando aquí en la madrugada de la cadena COPE. Fíjate, Ana, en estos días en los que, bueno, pues los neurocientíficos no hacen nada más que hablar de la socialización, lo habrás leído, lo habrás escuchado en la radio, la importancia del contacto en persona. Claro, aquí la tradición oral es el ejemplo perfecto. Ese contacto directo es podemos decir, y no creo que nos equivoquemos, es un mérito de los cuentos. Pues sí, y de hecho, fíjate, lo que nos hace más felices casi siempre es hacer felices a los otros. Sí. Esa felicidad se reduplica cuando hay toda esa empatía y toda esa construcción de la felicidad como algo comunitario, que es una cosa que se nos está olvidando. Y si algo hacen los cuentos es tejer esas redes comunitarias. Porque lo que nos cuentan los cuentos es que el otro no es el que te asesina o el que te mata, sino el que te ayuda. Hay una antropóloga que dice que al comienzo de los tiempos los hombres y las mujeres éramos carroñeros. Y esto vas a Taporca y lo ves ahí en la dolina aquella. El hombre y la mujer llegaban con su hacha de piedra y cuando otros depredadores habían acabado su presa, pum, le daban al hueso y sorbían el tuétano, que fue la primera alimentación carnívora de hombres y mujeres. Pero sucedió algo, que fue la aparición del fuego y que la gente se pudiera congregar en torno al fuego. Pues esta mujer dice que en esa hoguera paleolítica alguien tomó la palabra, seguro que fue una mujer, y contó uno de estos cuentos donde el otro no es el que te agrede, el que te mata, sino el que te ayuda, el donante. Y eso permitió que el ser humano confiara en el otro ser humano y que el individuo comenzara a colaborar con el otro individuo, y la fuerza del individuo se sumó a la fuerza del otro individuo, la fuerza de lo colectivo. Y gracias a esta fuerza de lo colectivo, los seres humanos comenzaron a cazar juntos y se convirtieron, para bien o para mal, en los reyes de la evolución. Hemos conseguido evolucionar gracias a que somos capaces de contar historias. ¡Qué bueno! Gracias a que somos capaces de contar historias. ¡Qué lujazo! Así es Ana Griot, que cuando comienza a hablar es imposible no caer en sus redes y dejarse llevar por todos sus relatos. De verdad que ha sido un placer escucharte, Ana, y que hayas puesto las calles con nosotros. Ana, ha quedado claro, ha quedado, transparente, que por encima de todo, Ana es una cuentista. Muchísimas gracias, porque la radio siempre fue el lugar de los cuentos. Mucha gente mayor recuerda cuentos que escuchó en la radio. Deberías volver otra vez a contar cuentos en la radio. Genial. Pues gracias, Ana. Tomaré nota de la sugerencia porque no quedaría mal a lo mejor hacer historias de cuentos en este programa de radio, en Poniendo las Calles. Un abrazo, Ana. Gracias. A vosotros. Muchas gracias. Hoy entenderás, ponedor, que te pregunte por tu cuento favorito, ¿no? Y sobre todo, quiero que te pongas en el ejercicio de pensar si alguien cuando eras pequeño se acercaba a tu cama y te contaba un cuento. Si recuerdas a tu abuelo o a tu abuela o a tu madre o a tu padre contándote un cuento cuando tenías 3, 4 o 5 años. ¿Recuerdas esos momentos de escuchar un cuento? O a lo mejor tú, con el paso de los años, cuando ya fuiste padre o madre, pues se los contabas a tus hijos o a lo mejor a tus nietos. Cuéntame a quién le has contado cuentos. ¿Quién te los contaba a ti cuando eras pequeño? Me encantará conocer las historias
de nuestra audiencia, de los ponedores de calles. Mensajes de voz al 662-942-605 e historias escritas a través de facebook.com/poniendo las calles. Actualizamos la información y enseguida, en unos minutos, seguimos poniendo las calles.